Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy vamos a hacer un paréntesis de la secuencia de estudios que hemos traído con respecto al tema del libro de Romanos. Y vamos a hacer ese paréntesis porque les había solicitado yo que investigáramos el tema de las iglesias de Apocalipsis. Entonces yo preparé un material, se los quiero presentar para que ustedes lo tengan como parte de su conocimiento con respecto a la pregunta. La pregunta iba en relación a las 7 iglesias del Apocalipsis, las cuales están en Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía. Y ahí tenemos una imagen de las 7 iglesias del Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna, ¿verdad? Y ahí están sus candelabros, pero no es eso lo que nos interesa. Pero la pregunta era esta: ¿por qué Jesucristo les envió cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis y no envió a las iglesias que Pablo sí les escribió? Esa era, en resumen, la pregunta que habíamos hecho y de la cual ustedes, los que participaron, dieron sus opiniones, sus respuestas de lo que investigaron. Pero vamos a ver un poquito de este tema. Dice que desde el punto de vista de la Biblia, la profecía siempre ha sido revelada en forma progresiva. La era de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, comenzó a existir el día de Pentecostés, después de la Pascua, en la que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Algunos historicistas o historiadores suelen interpretar las 7 iglesias como la representación de 7 diferentes periodos de la historia de la iglesia desde los tiempos de Pablo hasta el regreso de Jesucristo. Básicamente, en resumen, este segundo párrafo, o ese tercer párrafo, es la respuesta que dio el hermano Orlando y hermano Alejandro. Y esta es realmente la respuesta, que algunos historiadores interpretan las 7 iglesias como la representación de 7 diferentes periodos de la historia de la iglesia desde los tiempos de Pablo hasta el regreso de Cristo. O sea, el regreso de Cristo aquí debemos de entenderlo, el arrebatamiento, no su segunda venida. En el inicio del primer siglo, iniciando el primer siglo, la iglesia mantuvo una doctrina sana. Con el correr del tiempo eso cambió y las iglesias empezaron a contaminar la sana doctrina. La iglesia comenzó obediente a las ordenanzas del Señor, lo cual podemos apreciar en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Aunque el inicio de la iglesia fue con la bendición del Señor, en el proceso de desarrollo podemos ver que terminan en la apostasía y con un juicio. Cada iglesia recibió una carta llamándolos a arrepentirse de sus pecados y corregir su curso actual.
Las cartas estaban destinadas a corregir los males de las iglesias en cada ciudad y siguen siendo un punto de interés y peregrinaje para las comunidades cristianas de hoy. La iglesia de Éfeso y Esmirna muestran que los cristianos de esa época, aquí estamos ampliando lo que dijimos del tercer párrafo, que era la respuesta. O sea, la iglesia de Éfeso y Esmirna muestran que los cristianos de esa época fueron personas que amaban a Jesucristo al punto de ofrendar sus vidas para honrarlo. Eran ardientes en la fe y eran de buen testimonio. La iglesia de Pérgamo se comprometió políticamente con el Estado, lo que la llevó a una corrupción doctrinal, enseñando falsas doctrinas y a practicar la idolatría y otros rituales prohibidos por el Señor. Aquí estamos viendo diferentes épocas, o sea, Éfeso fue la primera y esta estuvo vigente en la primera parte del primer siglo, ¿verdad? Entonces, lo que decía hermano Alejandro y hermano Orlando, que son, muestran o identifican a la iglesia que se dio después, o sea, desde Pentecostés hasta nuestros días. Siguiendo, dice, la iglesia de Tiatira, por un periodo aproximado de 100 años, se mantuvo en un oscurantismo espiritual y cayó en la frialdad y la indiferencia. Las 7 iglesias del Apocalipsis son representativas, oiga esto, las 7 iglesias del Apocalipsis son representativas de la iglesia mundial a través de los siglos, razón por la que Jesucristo envió las cartas a cada una para señalarles sus errores. Tienen un propósito profético de revelar las 7 fases de la historia espiritual de la iglesia. Esto también es parte de lo que dijimos del tercer párrafo, que estas 7 iglesias tienen un propósito profético de revelar las 7 fases de la historia espiritual de la iglesia. Así también les hizo serias advertencias para corregir sus prácticas y desobediencia a la palabra de Dios. Así tenemos tipos de iglesia como la iglesia apostólica, principios del primer siglo. Tenemos también la iglesia sufriente, Esmirna. Tenemos la iglesia complaciente, Pérgamo. La iglesia ciega, que es la Odisea, etcétera, etcétera, así con cada una de las iglesias. Entonces, todas esas iglesias fueron representadas a través de la historia desde la iglesia de Éfeso en tiempos de Pablo hasta nuestros días. Siguiendo con esta exposición, la iglesia de Sardis solo fue una iglesia nominal, con un nombre de que vivía, pero en realidad y a los ojos del Señor era una iglesia muerta. Las iglesias de Filadelfia y la Odisea son en la actualidad, oiga, la de Filadelfia y la Odisea, no las iglesias de aquel tiempo, sino que en su conducta, en su fe, en sus prácticas, hoy tenemos identificadas que muchas congregaciones o iglesias, unas son del tipo de Filadelfia y otras son del tipo de la Odisea. Son en la actualidad las iglesias verdadera y la iglesia falsa. Estas son las de nuestra era, siendo Filadelfia la verdadera y la Odisea la falsa. Hoy podemos ver que muchas de nuestras iglesias alrededor del mundo han caído en la apostasía. La verdadera iglesia se caracteriza por su fidelidad al Señor y a su palabra, amando a Cristo, amando la santidad y cumpliendo con la voluntad de Dios, las cuales son cada vez menores o menos. Mientras que la iglesia profesante del cristianismo, o sea, la iglesia falsa, cuyos miembros no han sido regenerados, o sea que no han nacido de nuevo, irán de mal en peor, apartándose cada vez más de las verdades escriturales y solo manifestarán su deseo de divertirse haciendo su propia voluntad, dejando de lado la Biblia, y su gran objetivo es enriquecerse económicamente. Ellos han convertido sus iglesias en centros de diversión, en donde sus cultos, entre comillas, solo son grandes espectáculos
en donde la enseñanza bíblica brilla por su ausencia. La única teología que les interesa es la teología de la prosperidad. Luchando por hacerse ricos materialmente y aseverando que Dios quiere que los cristianos sean ricos, entre comillas, pero no espiritualmente. Se dedican solo a hacer baby showers, días de campo, conciertos de rock, con el objetivo de entretener a la gente para que no se les vaya. Lo peor es que muchos de esos cristianos, entre comillas, creen que están agradando a Dios. Ellos solo quieren cumplir con una religión. Cuando los verdaderos cristianos critican estas prácticas, se les da el calificativo de carnales. O sea, cuando nosotros decimos que hay iglesias falsas, entonces la gente nos dice que somos cristianos carnales. Y eso es por habernos atrevido a decir la verdad. Y entonces encontramos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, donde dice que cómo serán los hombres en la época actual en que vivimos. Por estas razones, el Señor envió las cartas a las iglesias de Apocalipsis para hacernos ver cómo ha sido la evolución de la iglesia a través de los años, así como su depravación, para que hagamos un análisis de qué clase de cristianos somos y con cuál de las 7 nos identificamos. Aquí tenemos una imagen. Tener a Dios en nuestra vida es tan necesario como respirar todos los días. Y un pensamiento de Charles Spurgeon dice: del mismo modo que el sol jamás se cansa de brillar, ni un arroyo de fluir, la naturaleza de Dios es cumplir sus promesas. Muy bien, entonces ahí estamos terminando este pequeño resumen que yo les preparé, y cada uno pues evalúa lo que hemos comentado con lo que ustedes investigaron. ¿Se entendió cuál fue la respuesta a la pregunta? ¿Me contestan? ¿Se entendió o hay dudas antes de pasar al siguiente tema? Sí se entendió. ¿Sí? Okay. Pasó. Ok, correcto. Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 1 y nos tocaba el versículo número 6. Romanos 1:6. Dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Interesante este versículo, porque nos está diciendo que nosotros también hemos sido llamados no a ser religiosos, no a tener prácticas como las que leímos de las 7 iglesias, sino que llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje, porque debemos de entender que hay quienes no oyen, y si oyen, no entienden. El Señor Jesucristo dejó esto bien claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús llama, y si hemos respondido, estamos entre los elegidos. El apóstol Pablo aseguró a los hermanos en Roma que ellos estaban comprendidos dentro de la gracia del evangelio y como tales fueron llamados a ser de Jesucristo. Cuando Pablo denomina a los destinatarios los llamados de Jesucristo, él quiere decir aquellos que en virtud de haber sido eficazmente llamados pertenecen a Jesucristo y son su pueblo. Ellos son su exclusiva propiedad, habiendo sido entregados a él por el Padre. Y aquí tenemos el fundamento bíblico. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, si el Padre no hubiera en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, no nos hubiera elegido a nosotros, nosotros no hubiéramos podido venir a Cristo. Y cuando somos elegidos y amados para venir a Cristo, dice que el Señor no nos echa fuera. Pero Juan 6:44 dice, y es contundente: ninguno
en todas partes del mundo y toda clase de gente, no importa su clase social, económica, política o religiosa, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en el mensaje bíblico y hemos aceptado la invitación y la elección que el Señor ha hecho a nuestras vidas, entonces nosotros somos un grupo de creyentes que hemos sido llamados, hemos sido traídos por el Padre. Incluso yo oía un comentario de un teólogo que dice que esa palabra, que el que no viene a mí, se puede traducir como que al que Dios no lo arrastra literalmente para venir a él, no va a venir a Cristo. O sea, nosotros realmente no venimos al Padre porque hubiéramos nosotros sido muy inteligentes, sino que realmente dice que el griego dice que si Dios no nos arrastra a venir al Señor, nosotros jamás hubiéramos venido al Señor. Entonces, el versículo número 7 nos dice lo siguiente. Aquí está. Dice, a todos los que estáis en Roma, o sea, Pablo en esta carta se está dirigiendo a todos los que están en Roma. Ahora, aquí todos no es una palabra absoluta, sino que es una palabra relativa, porque no era para todos los ciudadanos romanos, sino que dice Pablo que todos son aquellos que han sido o hemos sido amados de Dios. Para ellos es esta palabra todos, que hemos sido amados de Dios, porque si Dios no nos hubiera amado, como decía anteriormente, el Padre no nos hubiera traído, no nos hubiera arrastrado para venir a Cristo. Entonces nosotros los amados de Dios hemos sido llamados a ser santos, no hice llamados a ser mundanos, no hice llamados a hacer lo que nos dé la gana, no hice llamados a vivir como vive el mundo, sino que llamados a ser santos. O sea, ser santo es que Dios nos ha apartado y nosotros, desde el momento que hemos sido santificados, lo que buscamos es consagrar nuestra vida al Señor en la medida de las posibilidades y del tiempo que tenemos, pero el llamado es para ser santos. Entonces, aquí hay dos puntos en este versículo 7 y dice, gracia y paz a vosotros. Fíjense que pudo haber puesto Pablo paz y gracia, pero el orden de estas dos palabras tienen su significado y lo vamos a ver. Gracia y paz a vosotros. Esa gracia y esa paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, escudriñemos esto. Amados de Dios, y así como ellos son los llamados de Jesucristo, también son los amados de Dios. O sea, somos llamados por Jesucristo, pero a la vez somos amados de Dios. Dios amó a los hermanos en Roma, no a todos los que vivían en Roma. Y es maravilloso considerar que aún en medio de las dificultades, Dios nos ama. El Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. La expresión llamados a ser santos debe leerse santos llamados, porque primero somos, primero somos llamados y luego somos santos. Algunos teólogos dicen que primero es que si el Señor no nos santifica, nosotros no hubiéramos sido llamados. O sea que cuando ya recibimos el llamado era porque el Señor ya nos había apartado para eso. Nosotros, dice Juan en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si no, nosotros no hubiéramos podido amar al Señor. Pablo no fue llamado para llegar a ser apóstol, sino que se convirtió en un apóstol en el momento de ser llamado. Una persona
pasa a ser llamada santa cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. Gracia y paz. Estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso, o sea, decir paz y gracia, sino que gracia y paz. Es necesario aceptar la gracia, que ya dijimos que la gracia es un don inmerecido para nosotros los que merecíamos el infierno y que el Señor nos va a trasladar al cielo porque nos ha justificado. Entonces es necesario aceptar la gracia antes que se pueda experimentar la paz. O sea, si la gracia no opera primero, nosotros no podemos experimentar la paz. La gracia era la forma no judía de saludar, mientras que la paz, o sea, Shalom, fue la forma judía para saludar. Pablo las combinó y llegamos ahora a la primera división después de la introducción del versículo 8. Entonces ya dice Pablo aquí en este versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Ya dijimos quiénes son todos. No son todos los romanos, sino que los judíos y gentiles creyentes que formaban parte de la iglesia de Roma. Incluso habría que separar, porque en aquel tiempo también hubieron profesantes del cristianismo, que no eran personas que habían nacido de nuevo, sino que simplemente se conformaban con tener una religión. Entonces, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Qué interesante esto de darle gracias a Dios, que lo primero que hagamos es darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque de que vuestra fe, dice, vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Aquí Pablo está describiendo algunas de las características o cualidades de los cristianos de la iglesia de Roma. Y dice que tenían una fe que se divulgaba por todo el mundo. O sea, no necesariamente todo el mundo como la esfera terrestre, sino que todo el mundo dentro del mundo del cristianismo. ¿Verdad? Entonces, esa fe de estos hermanos en Roma había trascendido las fronteras y se hablaba mucho de ellos, de la fe que ellos tenían. Claro que era un don del Señor para ellos. Como la iglesia en Roma ya se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tantos rumores que hasta el emperador se alarmó. Y por ahí creo que decía el hermano, no sé si el hermano Alejandro o era el hermano Orlando, de que Claudio, en un momento de la historia en aquel tiempo en la iglesia de Roma, expulsó a todos los judíos. Y luego dice que más tarde empezó la persecución de la iglesia. De modo que Pablo añadió la siguiente frase: vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque habían sido dispersados. Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano. Ojalá nuestra iglesia del día de hoy seamos de esta manera, que nuestra fe produzca un impacto en la vida, tal vez no de todo el mundo, pero tal vez del lugar donde vivimos. Nos preguntamos en cuanto al impacto y al alcance de las noticias sobre nuestra fe en nuestra familia o en nuestro vecindario o en nuestra nación. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios. Pablo pone por testigo a Dios. Y lo pone testigo, ¿por qué? ¿Por qué razón? Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo.
O sea, cuando nosotros estamos sirviendo en espíritu a las enseñanzas de la palabra, del evangelio de Jesucristo, lo que estamos haciendo es que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Y entonces dice, sirvan en mi espíritu al evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire el liderazgo de este apóstol. Y recordemos que Pablo era apóstol y que Pablo estaba constituyendo a pastores en las distintas iglesias que se iban formando en aquel tiempo. Entonces, Pablo, como el enviado de Dios, como el apóstol de los gentiles y el fundador y el perito arquitecto de la iglesia, él se tomaba muy en serio el orar por estos hermanos, por las diferentes iglesias, por los pastores de esas iglesias. Y vamos a ver más adelante algunos aspectos de esos que son importantes. Yo acostumbro a poner algunos contextos bíblicos para no quedarnos solamente con el texto que estamos leyendo y podamos tener una interpretación real y verdadera de lo que está diciendo el versículo, de manera que lo entendamos en forma integral. Pablo tenía una vida intensa de oración. Resulta interesante ver que en todos sus escritos, Pablo dijo que había orado por alguien, o sea, era un hombre de oración también. Evidentemente, él tenía una larga lista de motivos de oración. Y aquí, o sea, en la carta de los Romanos, destacó que oraba continuamente por los creyentes de Roma. Los creyentes, no está orando por todos los romanos, sino que solo por los creyentes. Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos 20 años después de su conversión, pero en ella se sinceró y abrió su corazón a los hermanos en Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Recordemos que Pablo siempre tuvo el deseo de viajar a Roma, pero por muchas razones, él ni en su primer viaje ni en su segundo viaje misionero llegó a Roma. Pues llegó a algunas regiones del Imperio de Roma, pero a Roma en sí, él no llegó en su primer y segundo viaje. Pero vamos a ver qué sucede finalmente. Cuando el apóstol dice, a quien sirvo en mi espíritu, él probablemente quiere decir de corazón, a quien sirvo de corazón, o sea, a Dios. O sea, con sincera devoción de corazón. Este es un pensamiento de Juan Calvino. Y dice el texto, a quien sirvo en el evangelio de su Hijo. Aquí hay varios intérpretes que insertan la palabra predicación o proclamación entre en y el evangelio, o sea, entre en y el evangelio, o sea, entre en y en él, o sea, aquí en medio, dice estos estudiosos que estos intérpretes insertan esa palabra predicación en la predicación del evangelio o en la proclamación del evangelio de su Hijo. Al preguntárseles al respecto, ellos podrían apelar al versículo 15. De ahí mi anhelo de predicar el evangelio también a vosotros en Roma. La referencia es principalmente a la predicación del evangelio. Sin embargo, la expresión sirva a Dios en el evangelio bien podría tener una connotación algo más amplia. Y aquí hay una pregunta un poco larga que dice, ¿no sirve Pablo a Dios en el evangelio de su Hijo también cuando ora que la semilla sembrada caiga en buena tierra, cuando consuela a una persona y sobre todo cuando dedica toda su vida y todos sus talentos a Dios? ¿No está sirviendo Pablo a Dios cuando está haciendo todo esto?
Por supuesto, y era lo que Pablo aquí nos está relatando de lo que él estaba haciendo en aquel tiempo. Notemos que el evangelio de su hijo, que es por medio de la encarnación de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su coronación, su intercesión y el derramamiento del Espíritu, según lo vemos en Hechos 2:33, que los creyentes obtienen las bendiciones prometidas. O sea, en esta parte del Evangelio, en la predicación del Evangelio, Pablo lo que estaba pretendiendo era que los creyentes obtuvieran las bendiciones prometidas en la palabra de Dios y dichas y aseveradas por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo, veamos el versículo número 10. Dice Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Veamos bien este versículo, lo vamos a explicar. Rogando, o sea, Pablo estaba rogando a Dios que su voluntad se cumpliera porque iba a tener un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo estaba pensando ir a Roma y finalmente se embarcó para ir a Roma, pero él rogó a Dios, y no solamente él, sino que en Hechos se nos relata que Pablo, cuando se despide de Éfeso, están ahí los ancianos y los principales de las iglesias de aquel tiempo, y hay hombres como Timoteo, como Tito, como Priscila, Aquila y muchos otros que ruegan cuando él se va a despedir y que va a emprender este viaje, y todos ellos están rogando para que la voluntad de Dios sea que tengan un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, es lo que nosotros muchas veces hacemos y rogamos a Dios, oramos a Dios y le pedimos que se haga su voluntad, y nosotros esperaríamos tener los resultados positivos de nuestra oración, entendiendo que la voluntad de Dios se va a cumplir. Pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con estos hermanos que rogaron a Dios que se hiciera su voluntad y que tuvieran un próspero viaje para ir a Roma? Que ya dijimos que él se embarca, bueno, lo embarcan porque ya él ha apelado a Roma, a Nerón, para plantear su situación, porque él estaba preso por la palabra. Y entonces, aprovechando que iba a ir a Roma, iba a visitar a los hermanos en Roma. La intercesión constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su proyectada visita a Roma, que había constituido un ferviente deseo de su corazón por largo tiempo. Sus deseos estaban subordinados a la voluntad de Dios, es decir, al propósito supremo de Dios para su vida y la vida de las iglesias a las cuales él predicaba y enseñaba. Y Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma. Pablo viajó como preso, pero estando ya en alta mar y a punto de llegar a Roma, se encontró en medio de una tempestad y la nave se perdió, o sea, el barco se perdió porque naufragó. Y luego que ellos salen a la orilla del mar y llegan a esa isla, lo primero que le sucede a Pablo ahí es que fue mordido por una víbora. Entonces, si él había rogado a Dios por un próspero viaje, el apóstol Pablo, el Señor, la voluntad de Dios no era que tuvieran un próspero viaje, sino que se presentó una tempestad y el barco se hundió. Se perdieron todas las cosas que iban en el barco, pero el Señor, en una revelación que le da a Pablo,
le mencionó que ninguno de los presos ni de los miembros de la tripulación del barco se iba a perder. Y entonces todos se salvaron, pero la oración no es que no haya sido efectiva, sino que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad o nuestros deseos. O sea, nosotros podemos orar muy fervientemente, pero desconocemos los propósitos de Dios, desconocemos su voluntad, y Dios soberanamente va a hacer de acuerdo a sus propósitos. Pablo pidió que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma. Se sometió a la voluntad de Dios, y el viaje que él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. Pablo, desde el principio de esta carta, se había identificado como un esclavo, como un siervo, como alguien obligado a servir, como un esclavo impulsado por amor a Jesucristo, que en su gracia y en su misericordia le había salvado. Y dice Pablo en Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 1:11. Porque deseo, este era el deseo Pablo, porque deseo, recuerden que él está escribiendo esta carta antes de que ocurra ese naufragio de ese barco y todo lo que él pasa y la mordida de la serpiente. Y él ha pedido la voluntad de Dios. Y su deseo era ver a los hermanos en Roma. ¿Para qué? Para comunicarles algún don espiritual. Esta es una expresión un poquito difícil de entender. ¿Qué era lo que Pablo realmente deseaba en el aspecto de comunicar algún don espiritual? A fin de que seáis confirmados. O sea, ¿hay algún don espiritual por el cual los cristianos tienen que ser confirmados? Yo creo que no. Porque nosotros no necesitamos ninguna confirmación. Desde el momento que recibimos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida, el Señor nos salvó total y completamente, de manera que no se necesita ser confirmados. Entonces veamos qué es lo que Pablo está diciendo acá. Romanos 1:12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí porque quiero darles tiempo para que si hay preguntas y no ir muy rápido y poder presentar con detalle estos aspectos que estamos viendo y lo que vimos al principio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.